Bueno, vamos a revisar temas que están relacionados con todo el proceso que se está dando en el Consejo Constitucional, las tensiones internas y también lo ocurrido en esta última semana. Estamos en un contexto de votaciones, así que vamos a establecer contacto a esta hora con el consejero de la UDI, Carlos Recondo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola Viviana, muy buenos días. ¿Cómo estás tú? Consejero, ¿qué tal? ¿Qué evaluación hace de lo que ha pasado durante esta semana? Porque si bien hubo un retiro de algunas enmiendas por parte republicana, algunos la consideran obviamente las enmiendas más identitarias que generaban también mayor diferencia. Desde sectores del oficialismo dicen que esto no es suficiente, que hay que mirar como con cierta cautela esta decisión porque no implicaría una mayor variación ni cambio en las posiciones que tiene republicanos. ¿Cómo lo ve usted? Mire, yo quisiera poner un poco en contexto lo que está ocurriendo en el Consejo. Si bien en esta última semana nos hemos ido acercando a definiciones porque hemos tenido que empezar a votar ya las enmiendas, pero hemos estado durante todo este periodo y también durante la última semana en esfuerzos muy importantes de conversación permanente con todos los sectores. Y yo he visto disposición favorable para eso. Sin embargo, debo decir que este esfuerzo que ha sido de muchas horas, créame que más allá de las sesiones formales, nos hemos reunido, al menos la comisión en la cual yo participo, que es la Comisión de Derechos Sociales, Económicos, nos hemos reunido por largas horas, por días enteros, con todas las bancadas, no solo con los integrantes del Consejo, sino con sus equipos asesores, quienes además están en la mesa, pueden participar, pueden hablar, pueden emitir opinión, nos interpelan, o sea, en un diálogo muy franco y muy abierto, en la búsqueda de consensos, en la búsqueda de encuentros, en la búsqueda de acuerdos. Sin embargo, y debo decirlo también, nos hemos topado con un sector, y aquí quiero decir, todos hemos abierto nuestras posiciones, todos hemos planteado aquellos temas en los cuales estamos dispuestos a avanzar, a ceder. Nadie, yo no he visto a nadie con una intención de verdad de construir aquí un texto partisano, un texto que represente solo a un sector. Se hacen esfuerzos muy grandes, muy distintos a lo que fue el proceso anterior, donde yo recuerdo, por lo que veía por los medios de comunicación, que aquí hubo un sector que ni siquiera permitía que el otro sector pudiera hacer uso de la palabra muchas veces o que presentara alguna indicación que fuera acogida. Ninguna. Bueno, es muy distinto, sin embargo, creo que aquí hay sectores, y yo debo decirlo también, y lo veo especialmente en la gente ligada al Partido Comunista, a la izquierda más radical, que han señalado que su techo es el texto de los expertos. Y cualquier cosa que modifique el texto de los expertos, ellos no van a suscribir porque sienten que cualquier enmienda, cualquier incorporación al texto significa un retroceso en las posiciones de ellos. Entonces, Consejero. Sí, sí. para también ahí matizar un poco también y poder profundizar en algunos de los aspectos que usted está planteando, por ejemplo, en estas votaciones de los últimos días, y estoy citando acá el monitor constitucional del CEP, muestra que 47 de las propuestas de las cuales se ha avanzado, todas han venido desde la derecha, desde Chile Vamos con Republicano. Entonces, la lógica de decir que también se han incorporado aquellos que están en el oficialismo, por lo menos en lo que está acá en los datos duros, no están así. Bueno, pero por supuesto, porque la cantidad de enmiendas que presentó la izquierda, siguiendo la misma lógica que yo le he planteado, de que para ello el texto de los expertos es casi el texto respecto al cual debiéramos acordar. Y por lo tanto, ellos hicieron muchísimo menos enmiendas que las que presentó los demás sectores. Sin embargo, en cada una de esas enmiendas, que muchas de ellas no representan cambios tan sustantivos, a veces se trata de una palabra o de un verbo o de un adjetivo que permita, por ejemplo, dar más certeza a la norma que se está discutiendo. Cosas de ese tipo que nosotros preferimos que haya más certeza. Ni siquiera en ese tipo de enmiendas hemos podido conseguir unanimidad o conseguir que efectivamente se sumen. Entonces, es evidente que yo aquí lo que sostengo es lo siguiente. Es cierto, hay más enmiendas que nosotros hemos presentado, pero entendamos que este es un diseño de un proceso democrático.
Y como proceso democrático se diseñaron dos órganos. Uno que ya hizo una tarea muy relevante, que fue presentarnos este texto de los expertos, que es la columna El vertebral sobre la cual Consejo. estamos trabajando, pero otro órgano que representa la participación de los ciudadanos a través de la representación que fue elegida a través del voto ciudadano. 10 millones de chilenos que se Sí. movilizaron a elegir a sus consejeros. Por lo tanto, tenemos que estar también abiertos a que haya un debate en el cual quienes han sido elegidos tengan también la opción, ¿no es cierto?, de hacer sus Claro. planteamientos y Eh, plantear algunas enmiendas que estiman sí. conveniente plantear, porque de Ahora, lo nadie podría contrario. pensar que eso no está ocurriendo, porque de alguna manera vemos que se están planteando algunos de los temas que les parecen relevantes. Pero para avanzar, y ahí en razón del tiempo, quiero que nos detengamos, por ejemplo, lo que tiene que ver con esta exención de contribuciones, que entiendo que también fue apoyada por Chile Vamos. Pero hay voces, y voy a citar voces dentro del mismo sector en el cual usted está, que son bien críticos. Estoy hablando, por ejemplo, de Ignacio Briones, que dice que esto más bien está en constituciones bolivarianas, ese fue el término que él utilizó, señalando que se sigue una lógica populista. La propia alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, dice que es absolutamente regresiva esta norma. Hay muchos expertos que cuestionan que esté incluido en un acápite dentro de la Constitución, que puede efectivamente que se pueda incluso dar un debate en relación al tema, pero que esto es materia de ley, en ningún caso de rango constitucional. La Asociación de Municipalidades también dice que estos dineros que recauda, por ejemplo, las contribuciones son fundamentales en equidad territorial. Entonces, ¿por qué estuvieron a favor y qué le parece todo el debate y discusión en torno a las exenciones de las contribuciones, que muchos cuestionan bastante, señalando que netamente esto es una política regresiva? Bueno, yo entiendo que se dé este debate que me parece muy legítimo y yo muchas veces tiendo a compartir algunas de esas críticas. Sin embargo, déjeme decir, las constituciones, sobre todo en constituciones que se gestan a partir de procesos democráticos como estos, son también hijas de su tiempo. ¿A qué me refiero? Que también tienen que ser capaces de hacerse cargo de cuestiones que hoy día son crisis para la sociedad. Por ejemplo, la constitución actual obviamente tiene, por ejemplo, el derecho de propiedad muy reforzado. ¿Y por qué? Porque en las décadas anteriores, ¿no es cierto?, el país vivió una vulneración muy flagrante al derecho de propiedad de manera abusiva. La reacción fue proteger el derecho de propiedad. Hoy día estamos viviendo una crisis de seguridad, por ejemplo, y una crisis social importante. La Constitución tiene necesariamente que hacerse cargo de algunos temas que interpreten a la ciudadanía para los efectos que entienda que la Constitución también es capaz de hacerse cargo de sus urgencias. Y aquí el tema social, el tema que estamos hablando que usted me plantea respecto a las contribuciones. Puede ser que esto no sea necesariamente un tema que debiera estar en la Constitución, pero creo que hay que dar señales respecto de un tema que es importante para la clase media chilena, que vive agobiada respecto de impuestos, respecto de estas contribuciones que muchas veces en la etapa mayor de su vida están empobrecidos y este impuesto muchas veces significa casi Ya, ¿y usted un cree que eso impuesto igual tiene que estar expropiatorio para dentro de lo una único que han discusión logrado constitucional? contribuir en su vida. ¿Y por ¿Perdón? qué debiese estar dentro de una discusión constitucional o tener ese Bueno, rango? porque efectivamente aquí hay que dar señales muy concretas respecto de que la Constitución puede recoger materias que son de interés y que la gente reciba una señal concreta de que aquí se Es están que, consejero, recogiendo materias que son de su interés. lo que algunos cuestionan y Sí, por desde su propio supuesto. Sí. sector es incluso cuánta gente podría ser beneficiada en esta lógica de que tiene un interés general, porque más bien estamos hablando de los sectores más acomodados. Cito también y vuelvo a insistir en palabras de la propia alcaldesa de Providencia, es decir, que esto solamente Por beneficia a ciertas supuesto. comunas. Entonces Pero, ahí también uno podría cuestionar qué tan amplio, qué tan general es el interés de una medida que, claro, entendiendo el pago y lo que significa las contribuciones son altas, pero muchos lo consideran netamente esto una política populista. bueno, todos tienen el legítimo derecho a calificarla como estimen conveniente. Sin embargo, déjeme decir, tiene bastantes limitaciones lo que se aprobó y nosotros comprometimos nuestro voto para agregar algunas limitaciones adicionales. Esto no es que
aquí se está entregando un beneficio para los más ricos. Los más ricos van a seguir teniendo una limitación que ya está establecida en la ley para aquellos que tienen propiedades de mayor valor. Aquellos que tienen propiedades de mayor valor mantienen una tasa adicional, incluso en materia de contribuciones. Eso se mantiene tal cual. Esto está referido particularmente a la clase media, aquellos que tienen una vivienda de un avalúo de 47 millones y que efectivamente gente para el entendimiento mayor de la gente de la comuna de Ñuñoa, típica de clase media, casas modestas que efectivamente pagan contribuciones muy altas, pero que además vamos a agregar, están agregadas ya en un transitorio las limitaciones que puede tener esta norma. Y esa está relacionada con los ingresos municipales también. Reconocemos que aquí hay una fuente de ingresos para las municipalidades importante, sin embargo, se ha establecido en un transitorio que el Estado tendrá que generar una ley para compensar la disminución de ingresos de los municipios. Pero además esto es una norma que va a entrar a regir en 6 años más y que será en forma gradual. No estamos aquí respecto a una norma que va a entrar a regir en actus, es decir, apenas se apruebe la Constitución. Apenas se apruebe la Constitución, habrán 6 años por delante para enviar un proyecto de ley con todas las graduaciones que esto amerite. Y además estamos comprometidos a agregar algunas limitaciones más, por ejemplo, que tenga que ver con la edad, que tenga que ver con algunas otras restricciones que se le puede exigir a esta norma para que sea más justa y menos regresiva, como algunos la califican. Sí. Consejero, bueno, otro de las controversias y polémicas de esta semana, más allá del punto y la discusión no en torno a si era pertinente o no que el debate de la exención de contribuciones estuviera en una propuesta constitucional, es precisamente, y ahí tomo un poco sus palabras, ¿no?, que las constituciones deben ser reflejo además de los tiempos y de las problemáticas que los ciudadanos tienen. Entonces, ¿quién podría cuestionar, por ejemplo, que la crisis climática no es uno de los principales desafíos de los países? Y se rechazó una de las enmiendas que planteaba reconocer precisamente la crisis climática. ¿Qué ocurre? Porque también ahí algunos dicen, no, es que más bien lo queremos ver más adelante, era que no generaba mayor consenso, pero la señal y el cuestionamiento, y me imagino que usted ha visto todas las reacciones, es de poca comprensión. ¿Por qué en ese debate no se llegó a un acuerdo y no se avanzó y más bien se rechazó, sobre todo desde su sector? Sí, yo me hago responsable de mi votación en ese caso, pero déjeme decirle, yo soy completamente partidario de incorporar en el capítulo medio ambiente, tal como estaba señalado, mención y normas que garanticen que el Estado se va a hacer cargo también de fomentar medidas de mitigación y de adaptación al cambio climático. Nadie puede desconocer que hoy día estamos sufriendo efectos de cambio climático, que el cambio climático existe. Yo soy completamente partidario que esté incluido en la Constitución. ¿Qué ocurrió en la votación? Lamentablemente, se rechazó, faltó un voto, pero hubo y lamentablemente se cometió un error por parte de consejeros de Renovación Nacional, hubo una confusión al momento de la votación y se abstuvieron. Sin embargo, yo quiero decir, para tranquilidad también de los ciudadanos, que esto se va a reponer en el Pleno. Hay plena disposición de quienes se abstuvieron por un error en ese minuto de votar favorablemente esta indicación y la incorporación del cambio climático en el capítulo de medio ambiente. ¿Es como un error técnico, dice usted, más que una diferencia de fondo? Fue un error técnico en la votación, nada más. Hubo una confusión en el momento de la votación. Estábamos empezando a votar, no fue tan claro la forma, cómo se estaba planteando la enmienda, etcétera, etcétera. Y se reconoció por parte de ellos que, bueno, que había sido una confusión del minuto, pero que hay total voluntad de retomar este tema e incorporarlo. Sin ninguna duda, yo soy completamente partidario que esto tiene que estar reconocido en la Constitución. Sí. Consejero, y para finalizar también, porque el proceso, y para muchos también uno de los principales desafíos es generar una mayor conexión de la ciudadanía. Venimos de un proceso ya anterior, de una serie de votaciones, entonces los plazos son bien claros, ¿no? El 12 de septiembre el Pleno tiene que votar totalmente las enmiendas, después el 30 se debe entregar de vuelta este texto a la comisión experta. ¿Cómo se está avanzando? ¿Se van a poder cumplir esos plazos? ¿Y cómo ve también que hoy, por lo menos muchos estudios indican que más bien la ciudadanía está por rechazar esta nueva propuesta constitucional? Sí, mire,
Respecto a lo primero, estamos haciendo esfuerzos muy concretos, reales, de avanzar y de tener el miércoles, que es el plazo que está definido, ya votadas todas las enmiendas en las comisiones, para luego, después del el día 12 de septiembre, iniciar las votaciones en el Pleno. Estamos haciendo esfuerzos, se está trabajando intensamente, Ujú. largas horas, sábado, domingo. Ahora cuando estamos conversando hay una comisión que está trabajando y votando en el Congreso, de manera que hay mucha conciencia de que hay escaso tiempo y hay que hacer un esfuerzo grande. En lo segundo, obviamente también nos damos cuenta que las encuestas señalan de que la población no está tan convencida efectivamente de aprobar un texto constitucional nuevo que se esté trabajando en este proceso. Yo creo que en la medida que se vayan conociendo los acuerdos que se puedan ir logrando, yo estoy haciendo esfuerzos también muy grandes para lograr esos acuerdos y que efectivamente eso se vaya transmitiendo a la opinión pública, que se vayan conociendo las cosas que se han incorporado, que efectivamente el tema de la seguridad, por ejemplo, es un tema central en la Constitución para garantizarle a los ciudadanos más certezas de seguridad hoy día, el proceso de inmigración que también genera muchas incertidumbres, la posibilidad de restarle poder a los políticos, que efectivamente rayar la cancha a los políticos para que haya un equilibrio entre el poder de los políticos versus las necesidades de los ciudadanos, acercar a la política a los ciudadanos. En fin, cuando se vayan conociendo normas, yo espero y confío que la ciudadanía va a ir de a poco aceptando y dándose cuenta que aquí hay una nueva constitución que se está construyendo en democracia y que interprete a las grandes mayorías. Ese es el desafío. Hay un desafío todavía de lograr esos acuerdos y créame que se están haciendo esfuerzos importantes para conseguir esos acuerdos. Nadie quiere una constitución partisana, nadie quiere repetir los errores del primer proceso. Créame que eso es así, así Ok. veo yo la disposición de todos los sectores y espero yo que eso seamos capaces de lograrlo Ujú. para beneficio de nuestro país. Ok, consejero Carlos Recondo, le queremos agradecer el tiempo, la posibilidad de conversar y de también analizar algunos de los temas que generaron debate esta semana. Que esté muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Viviana, muchas gracias a ustedes.